Le doy la bienvenida en esta parte de nuestro programa a Cristóbal Rodríguez, destacado jurista y experto en Derecho Constitucional de nuestro país. Cristóbal, gracias por corresponder con nuestra invitación. Muchas gracias, Rolando, por invitarme. Es un honor estar una vez más en Líderes. Gracias. Cristóbal, te quería preguntar, a propósito de que el 6 de noviembre hemos celebrado el 176 aniversario de la Constitución de República Dominicana, el 6 de noviembre de 1844. Me gustaría primero un análisis sobre lo que ha significado la Constitución del 6 de noviembre de 1844 en el transcurso de la historia hasta el día de hoy. Bueno, la Constitución de noviembre, que es la primera Constitución que adopta el país en el año de 1844, es un documento que todavía hoy gravita su influencia en el quehacer institucional dominicano, porque ese texto creó las bases de la estructura fundamental del Estado dominicano, bajo la influencia del constitucionalismo norteamericano, del constitucionalismo francés. La Constitución de 1844 diseñó, digamos, la arquitectura básica, la división tripartita clásica de poderes, los órganos principales. Ahí hubo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la configuración del Congreso Nacional, hubo algunas variaciones en la segunda mitad del siglo XIX, hubo alternancia de bicameralismo a unicameralismo, pero desde 1908 nosotros hemos tenido el Congreso básicamente como lo tenemos, un Congreso con dos cámaras, con los mismos criterios de representación de entonces. Y eso ya estaba establecido en la Constitución de 1844. Por supuesto, como ha sido nuestra historia, en los mismos términos de accidentada que ha sido nuestra historia, ha sido accidentada la evolución de nuestra Constitución y de nuestro derecho constitucional. Todo el siglo XIX fue un siglo de mucha inestabilidad. La segunda mitad del siglo XIX y buena parte de la primera mitad del siglo XX fue de mucha inestabilidad constitucional, porque la Constitución estuvo siempre a expensas de los intereses de los grupos políticos que se alternaban el poder, y eso era frecuente. Es decir, luego de caída la dictadura de Trujillo, paradójicamente entramos a partir de 1966 en un régimen de estabilidad prolongada de la Constitución. Si por estabilidad significa un periodo de tiempo durante el cual la Constitución no es tocada en términos de su contenido material. Pero reitero, 1844 sigue presente hoy en términos de sus cuestiones básicas en la Constitución dominicana. Interesante esa perspectiva, porque definitivamente esa Constitución ha sido la que creó esta estructura que después de tantos años tenemos todavía en el país. Me gustaría ahora que abordemos, luego de la reforma del año 2015, que independientemente de algunos aspectos particulares de esa reforma, pero esa es la Constitución que tenemos hoy día. Y está el Tribunal Constitucional. Me gustaría tu valoración sobre lo que ha significado para la República Dominicana tener un Tribunal Constitucional. Mira, yo pienso que yo casi nunca hablo de la Constitución de 2015, porque la Constitución de 2015 es el resultado de una modificación muy coyuntural que no tuvo, en términos de la estructura de la Constitución, no tiene mayor significado. Sería el 2010. Entonces, lo que nosotros tenemos como referente, digamos, para analizar con sustancia es la Constitución del 2010, la reforma del 2010, porque introdujo muchos cambios inéditos en nuestro ordenamiento institucional. Yo creo, sin embargo, que el aspecto más relevante de la Constitución del 2010 fue el proceso hacia su creación. Porque el proceso hacia su creación y su sanción por la Asamblea Nacional el 26 de enero del año 2010 fue un proceso que permitió, como nunca,
como nunca significa ni siquiera como 1963, un nivel de debate, un nivel de involucramiento ciudadano que fue de mucho provecho en términos pedagógicos y en términos de involucramiento y de compromiso espiritual de sectores importantes de la sociedad dominicana, sobre todo con el tema de los derechos, sobre todo con el tema de los derechos. Fíjate que coincide la aprobación de la Constitución con una especie de explosión de reclamos ciudadanos. Ya ese proceso venía desde la ley de amparo del año 2006 y la puesta en vigencia del Tribunal Superior Administrativo. Pero eso se expande con la aprobación de la Constitución y la creación del Tribunal Constitucional le da una fuerza importante a eso. Es decir, aquí en los últimos 9 años, que es casi lo que tiene de vigencia el Tribunal Constitucional, se han conocido casi 15 veces la cantidad de acciones de inconstitucionalidad y de procesos constitucionales en general que se conocieron en toda la historia previa. En toda la historia previa. Es decir, si tú revisas la jurisprudencia desde 1993 hasta el 2010 en materia constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es ínfima en relación con la labor jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Y lo que eso te revela, Orlando, es un nivel de activismo ciudadano detrás del cual hay un nivel de conciencia sobre los derechos, sobre la importancia de que el ordenamiento institucional funcione como debe ser. Y yo creo que eso lo que tiene detrás es ese ejercicio pedagógico que propició todo el debate en torno a la Constitución del 2010. Interesante. ¿Tú crees que el Tribunal Constitucional, por lo tanto, ha venido a llenar un vacío clave y determinante? No solo por el hecho de que los dominicanos estamos aprendiendo y hemos ido concientizando sobre nuestros derechos constitucionales, sino también porque abre el abanico para que grupos del derecho colectivo pueda ejercer también parte importante. Sin duda. Fíjate, temas sensibles. Te puedo mencionar líneas de jurisprudencia relevantes por lo sensible de los temas que abordan. Todo lo que tiene que ver con los bienes públicos, los bienes de interés público. Es una línea de jurisprudencia poco discutida, pero el Tribunal Constitucional se ha esmerado en ir acotando en términos de la configuración teórica, todo lo relacionado con el marco de protección jurídica de los bienes del patrimonio público. El tema medioambiental. Correcto. Podemos estar de acuerdo o no con los razonamientos, pero hay una línea de jurisprudencia en el Tribunal Constitucional importante, encaminada a sancionar acciones que riñen con las exigencias constitucionales de protección del medio ambiente, que es un tema especialmente sensible para ti por tu condición de ministro de esa rama. El tema de la seguridad social. Es decir, el Tribunal Constitucional ha ido perfilando toda una línea de criterios jurisprudenciales tendentes al empoderamiento ciudadano en lo que tiene que ver con la defensa de sus derechos relacionados con la salud y al mismo tiempo acotando un comportamiento muchas veces predatorio de las empresas que manejan, ¿no?, los servicios de salud, las ARS. Entonces, yo creo que ha sido muy relevante el trabajo del Tribunal Constitucional, y quiero insistir, es importante la jurisprudencia que ha venido creando, pero más importante que eso ha sido el estímulo ciudadano que representa saber que hay un lugar, un centro pensado por la Constitución de la República y por el poder político en el país para la protección y la defensa de los intereses de los ciudadanos. Yo creo que eso en sí mismo es valioso y ha dado sus frutos. ¿Tú crees que ese sería, digamos, el mayor hito de la reforma constitucional del 2010? Desde el punto de vista
jurisdiccional, sin duda. Es decir, porque el Tribunal Constitucional no tiene que ver solo con la creación del órgano. La creación del Tribunal Constitucional implicó la modificación de conceptos que estaban muy anclados en la teoría del derecho y en la práctica del derecho que nosotros heredamos. Te pongo un ejemplo muy sencillo. En este país, la sentencia del juez, como resultado de la tradición de los jueces, como resultado de la tradición civilista de extracción romano-germánica, era una cuestión orientativa que podían los jueces tener o no en consideración. El artículo 5 del Código Civil francés decía, los jueces no pueden fallar bajo resoluciones generales. Claro. Y las resoluciones de los jueces solo tienen efectos interpartes. Claro. Bueno, pues resulta que hay un ámbito de la jurisprudencia dominicana, que es la que emana del Tribunal Constitucional, que revierte de manera radical eso. Y entonces lo que dice el Tribunal Constitucional es derecho. Tiene aplicación general y no se limita a los intereses de las partes envueltas. Muchas veces ni siquiera hay partes concretas envueltas. Es confrontación entre ley y constitución desde un punto de vista del juicio abstracto de constitucionalidad. Entonces, yo creo que es el hito más importante en lo que tiene que ver con el ámbito de la jurisdiccional en la República Dominicana, la creación del tribunal. Interesante. Me gustaría tu opinión sobre un tema de actualidad, la designación de la Junta Central Electoral por parte del Senado de la República esta semana, que designa al magistrado Román Jaques como presidente de la Junta Central Electoral y a otros ciudadanos y ciudadanas del país. Yo creo que la sociedad dominicana hoy está celebrando la designación de la nueva Junta Central Electoral. Yo creo que son ciudadanos, algunos no tan conocidos, sobre todo las mujeres, pero que tienen una hoja de vida, una experiencia y que se apegan, se ajustan a los criterios que había decidido previamente la comisión del Senado que se designó para motorizar ese proceso. Creo que tendremos un órgano de árbitro de los procesos electorales que va a estar a la altura de las exigencias de que esos procesos se hagan conforme a los parámetros de la Constitución y a las exigencias de la democracia y del Estado de Derecho. Creo que hay que felicitar al Senado de la República por la escogencia de los nuevos integrantes de la Junta. Cristóbal, volviendo otra vez a la Constitución, cuando tú miras, por ejemplo, Chile, que está ahora mismo, acaba de pasar un proceso de plebiscito para la reforma a la Constitución, ¿tú crees que ese sistema que han usado los chilenos es positivo? Mira, yo creo que en el país primero hay cuestiones pendientes importantes de ajuste en la Constitución, muy importantes. Y creo que nosotros tenemos una tarea pendiente como país en lo que tiene que ver con el involucramiento efectivo de los ciudadanos. Efectivo significa que los criterios, el parecer de la gente sea considerado a nivel vinculante respecto de cómo quiere que sea su constitución. Yo creo que lo que están haciendo los chilenos no es una garantía de que va a ser exitoso, pero es lo que más se acerca, involucrar a la gente. Fíjate cuál el diseño del proceso. Un plebiscito respecto de si queremos que se modifique la Constitución, claro. Casi el 80% dijo que sí. El plebiscito, ¿cómo la vamos a hacer? Por una asamblea constituyente electa por voto popular. Se va a someter un proceso nacional de consultas. Esas consultas van a ser el material primario de trabajo de los 155 asambleístas que se van a elegir en Chile. Y luego que esos asambleístas electos por voto popular rindan su trabajo y digan, aquí está la Constitución que nos encomendaron hacer, ese documento será ratificado, debe ser ratificado por un referendo aprobatorio. Es decir, no hay ningún proceso de producción normativa que refleje mejor
el sentimiento de la población y por tanto que vincule mejor el contenido de la Constitución con las expectativas ciudadanas que lo que se ha diseñado en Chile. Y yo creo que en República Dominicana esa es una tarea pendiente. ¿Es exigente? Sí. ¿Hay gente que no cree en eso? Sí. ¿Hay razones para desconfiar de la constituyente? Sí, porque se puede manipular, lo que tú quieras. Pero hay muchas más razones para desconfiar de los procesos tal y como lo hemos vivido en la República Dominicana, donde son los acuerdos entre los líderes, muchas veces en cuartos cerrados, los que dan al traste con las leyes y con la Constitución. Yo creo que es mucho más democrático lo que se está haciendo en Chile y creo que sería una experiencia que nosotros bien podríamos. Sobre todo, por ejemplo, en el 2010, me recuerdo el debate de que si era por una constituyente o si no era, al final se hizo vía el Congreso. Y revisora. Y se discutió muchísimo, pero tú recuerdas, Rolando, que muchas de las propuestas que fueron mayoritariamente sugeridas por los sectores consultados, al final no fueron. Es decir, la consulta no tenía efectos vinculantes. Correcto. Esa es la diferencia fundamental respecto del proceso que se ha diseñado actualmente en Chile. O sea, yo no hago mucho llamando a la gente para preguntarle y luego en las cuestiones esenciales hacer lo que entiendo. Y ese es el gran hándicap de ese proceso del 2010 en el país. Cristóbal, finalmente, a propósito de este aniversario de la Constitución, son 176 años, desde el 1844 hasta la fecha. Para concluir este segmento, te pregunto, ¿ha valido la pena todo este esfuerzo y tener al menos una Constitución que crea un tribunal constitucional, que crea la separación de los poderes? Nos falta mucho por hacer, pero pienso que ha valido la pena. Yo estoy totalmente convencido de que ha valido la pena. Yo no me creo el cuento, es un mito la idea de que los procesos políticos, de que los procesos institucionales, los procesos democráticos culminan en algún punto. La democracia es un proceso que está en permanente estado de construcción. El fortalecimiento institucional es algo de todos los días, del día a día. Entonces, nosotros hemos tenido una evolución con altibajos, probablemente con más bajos que altos, pero cuando tú miras el último medio siglo de la evolución institucional de la República Dominicana, con todo lo malo que hay, el proceso, a mi juicio, ha sido de un incremento de las libertades, de un incremento de la institucionalidad, de un incremento de la participación ciudadana y de un incremento de la conciencia política respecto de lo importante de hacer buenos gobiernos. Hay malos gobiernos, por supuesto, siempre los va a haber, pero la ciudadanía, yo creo que hay un mucho mayor nivel de conciencia ciudadana que está asociado, creo, a lo que fue ese proceso pedagógico que tuvo lugar entre 2008 y 2010 en el país, en el debate sobre los contenidos de la Constitución. Cristóbal, yo quiero darte las gracias por haber estado con nosotros. Tus opiniones siempre son de interés y de importancia. Hemos hablado sobre la Constitución a propósito de cumplirse un aniversario más de la Constitución de San Cristóbal, el 6 de noviembre de 1844. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y amigos televidentes, será hasta la próxima entrega de Líderes.